La primera vez que alguien me dijo que la plata era el camino hacia la pobreza fue en 2013, justo después de que el precio colapsara desde $48 la onza Troy en 2011 hasta $15. El hombre había comprado en la euforia. Había leído en Internet que los gobiernos iban a colapsar, que el dólar no valdría nada, que solo los metales preciosos sobrevivirían. Puso 60% de su patrimonio en plata física. Vio cómo $68,000 se convirtieron en 21,000 en 2 años. Perdió $47,000. Ahora me decía, con rabia genuina, que la plata destruye vidas. Yo le hice una pregunta simple. Si la plata destruye vidas, ¿por qué los que compraron en 1999 a $5 con 20 centavos y vendieron en 2011 a 48 multiplicaron su dinero por 9,2 veces? El problema no era el metal. El problema era él. Warren me enseñó algo en 1959 que aplica a todo activo sin flujo de caja. Cuando compras algo que no produce nada, que no genera dividendos, que no reinvierte utilidades, que solo está ahí esperando que alguien pague más que tú, estás jugando un juego completamente diferente al de la inversión. Estás especulando, y especular no es inmoral ni estúpido, pero requiere reglas distintas. La regla número 1 de la especulación es nunca apostar más del 5% de tu patrimonio en un solo activo volátil. La regla número 2 es tener un precio de salida predefinido. La regla número 3 es aceptar que vas a equivocarte en el momento 7 de cada 10 veces. Este hombre quebró las 3 reglas al mismo tiempo y luego culpó a la plata. Déjame mostrarte qué dicen los números históricos reales sin propaganda de vendedores de metales ni histeria de catastrofistas financieros. Entre 1975, cuando el gobierno americano legalizó la posesión privada de oro y plata, nuevamente después de 41 años de prohibición, y 2025, la plata ha tenido un retorno anual promedio cercano al 7,3% en dólares nominales. Eso significa que $1,000 invertidos en 1975 se convirtieron en aproximadamente $31,000 en 50 años. Multiplicaste tu dinero por 31. Suena impresionante. Suena como un camino hacia la riqueza. Hasta que calculas qué pasó con esos mismos $1,000 en el índice Standard & Poor's 500 durante el mismo periodo. El Standard & Poor's rindió aproximadamente 11,2% anual con dividendos reinvertidos. $1,000 se convirtieron en 234,000. La diferencia entre 31,000 y 234,000 es $203,000 que nunca existieron porque elegiste brillar en lugar de producir. Pero hay algo más brutal en esos números que casi nadie menciona: la volatilidad. El Standard & Poor's también cae, también tiene años terribles. En 2008 cayó 37%, en 2002 cayó 22%, pero la plata, en su peor año registrado desde 1975, cayó 48%. En 2013, después del colapso desde los máximos de 2011, la plata perdió 36% en un solo año. Y aquí está el detalle que destruye carteras. Cuando el Standard & Poor's cae 37%, como en 2008, al año siguiente sube 26%. La recuperación es rápida porque hay empresas detrás produciendo, vendiendo, ajustando. Cuando la plata cae 48%, puede quedarse abajo durante 8, 10, 12 años. No hay producción que impulse la recuperación. Solo hay narrativa y sentimiento. Y el sentimiento es el activo más volátil que existe. En 1980, los hermanos Hunt intentaron acaparar el mercado mundial de plata. Compraron contratos de futuros por cientos de millones de onzas. El precio explotó desde $11 en 1979 hasta $50 en enero de 1980.
La gente hacía fila en joyerías para vender cubiertos de plata de sus abuelas. Fundían herencias familiares para capturar ese precio. Y entonces la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas cambió las reglas. Prohibió compras especulativas nuevas, solo permitió ventas. El mercado colapsó. En marzo de 1980, 2 meses después del pico, la plata cotizaba a $10.80. Cayó 78% en 60 días. Los hermanos Hunt quebraron. Perdieron más de $1,000 millones. Y cualquiera que compró en el pánico de enero pensando que $50 era el piso de una nueva era, vio su capital evaporarse en 8 semanas. Ahora te voy a contar la otra cara. En 1999, la plata tocó el precio más bajo en décadas ajustado por inflación, $5.20 la onza Troy. Nadie hablaba de plata, no había narrativa apocalíptica, no había gurús de YouTube prometiendo que los metales salvarían al mundo. Solo había un metal industrial barato que la industria necesitaba para fotografía, electrónica, paneles solares. Un inversor que compró $10,000 en plata física en 1999 y tuvo la disciplina de vender en abril de 2011. Cuando el precio tocó $48.70, convirtió esos 10,000 en $92,000. Multiplicó por 9,2 su capital en 12 años. Eso es un retorno anual compuesto de 20%. Brutal. Excepcional. Mejor que el Standard & Poor's en ese mismo periodo, pero requirió dos cosas que el 93% de los especuladores no tienen: comprar cuando nadie quiere y vender cuando todos quieren. El estudio del mercado indio que mencioné antes revela algo más interesante cuando separas los datos por décadas. Entre 1995 y 2005, la plata en rupias rindió 3,1% anual. Apenas superó la inflación. Entre 2005 y 2015 rindió 18,4% anual. Explotó. Entre 2015 y 2020 rindió 8,7%. Se estabilizó. El promedio de 25 años es 10,8%, pero nadie vive el promedio. Vives la década específica en la que decides comprar. Si compraste en 1995 y vendiste en 2005, ganaste menos que la inflación durante 10 años. Si compraste en 2005 y vendiste en 2015, te hiciste rico en términos relativos. La plata no te empobrece ni te enriquece. El momento en que entras y sales determina todo. Hay un concepto en finanzas conductuales que explica por qué la gente pierde dinero en activos volátiles, incluso cuando esos activos suben en el largo plazo. Se llama el gap de comportamiento. Es la diferencia entre el retorno del activo y el retorno del inversor promedio en ese activo. Un estudio de Dalbar, una firma de investigación financiera, analizó este fenómeno durante 20 años en fondos de acciones. El fondo promedio de acciones americanas rindió 9,85% anual entre 1994 y 2013. Pero el inversor promedio en esos fondos ganó solo 5,19% anual. La diferencia de 4,66 puntos porcentuales desaparecidos se llama gap de comportamiento. Compraban después de años buenos, vendían después de años malos, hacían exactamente lo opuesto de lo correcto. En plata, ese gap es aún más brutal porque la volatilidad amplifica el error. La plata sube 70% en un año. La gente compra. Al año siguiente cae 35%. La gente vende. Pierden en ambas direcciones. Warren me preguntó una vez, en 2009, ¿por qué la gente inteligente pierde dinero en oro y plata si históricamente esos metales han preservado poder adquisitivo en el muy largo plazo? Le respondí con una pregunta: ¿cuántas personas conoces que mantienen una inversión durante 50 años sin tocarla? Me miró y sonrió. Exacto. El problema no es el retorno del activo. El problema es que los humanos no pueden mantener activos volátiles
durante suficiente tiempo para capturar ese retorno. Venden en el momento equivocado porque el dolor psicológico de ver caer su patrimonio 30, 40, 50% es insoportable. Y entonces todo el argumento del largo plazo se vuelve irrelevante. Te voy a mostrar un cálculo que cambia toda la conversación sobre si la plata empobrece o enriquece. Supón que tienes $100,000 para invertir hoy. Escenario 1. Pones todo en plata física. El precio actual es aproximadamente $28 la onza Troy. En 30 años, si la plata replica su retorno histórico de 7,3% anual desde 1975, terminarás con $822,000. Multiplicaste por 8,2. Escenario 2. Pones todo en el Standard & Poor's 500. Si replica su retorno histórico con dividendos de 11,2% anual, terminarás con $2,700,000. Multiplicaste por 27. La diferencia es $1,880,000 que nunca llegaron a existir. Esa diferencia en poder adquisitivo equivale aproximadamente a 15 años de salario medio americano en 2025. 15 años de trabajo que se evaporaron porque elegiste el metal equivocado. Pero ahora viene el escenario 3, que es el que nunca se discute honestamente. Pones 95,000 en el Standard & Poor's y 5,000 en plata. 5% en especulación, 95% en producción. En 30 años, tus 95,000 en acciones se convierten en 2,565,000. Tus 5,000 en plata se convierten en 41,100. Total, $2,606,100. Comparado con los $2,700,000 del escenario puro en acciones, perdiste $93,900 por incluir plata. Pero comparado con los $822,000 del escenario puro en plata, ganaste $1,784,000 por no poner todo en el metal. El 5% en plata te costó 3,4% de tu resultado final. Eso no es un camino hacia la pobreza. Es un seguro táctico que pagas para dormir mejor si realmente crees que algún día habrá un colapso monetario. El error mental más peligroso que veo en especuladores de metales es confundir seguro con inversión. Un seguro tiene costo. Pagas una prima para protegerte de un evento improbable pero devastador. Si ese evento nunca ocurre, perdiste la prima. Pero dormiste tranquilo, la plata funciona así. Si pones 5% de tu patrimonio en plata física como protección contra un colapso monetario que tiene 2% de probabilidad de ocurrir en 30 años, estás comprando seguro. Es razonable. Costoso, pero razonable. Pero si pones 60% de tu patrimonio en plata porque crees que es inversión, porque crees que te vas a hacer rico, estás cometiendo un error categórico. No estás asegurando, estás apostando. Y las apuestas, en el largo plazo, pierden contra los negocios productivos. En 1973, cuando la inflación americana explotó al 11% anual y el dólar comenzó a perder poder adquisitivo aceleradamente, mucha gente compró oro y plata como refugio. Tenían razón en el diagnóstico. El dólar se estaba destruyendo, pero cometieron un error de ejecución. Compraron en pánico, pagaron precios inflados y mantuvieron durante décadas esperando el colapso total. Entre 1980 y 2000, 18 años completos, la plata perdió valor en términos reales. Subió en dólares nominales, pero la inflación acumulada la superó. Quien compró en 1980 al pico de $50 y mantuvo hasta 2000, vio su plata cotizar a $5, perdió 90% en términos nominales y 97% en términos reales ajustados por inflación. 2 décadas de su vida financiera evaporadas, esperando un apocalipsis que nunca llegó. Eso sí es un camino hacia la pobreza, no porque la plata sea mala,
sino porque el momento, la dosis y la expectativa estaban completamente equivocados. Ahora compara eso con lo que hicimos en Berkshire en ese mismo periodo. En 1973 compramos acciones de Washington Post cuando el mercado colapsó por el pánico petrolero y el escándalo Watergate. Pagamos $11 millones por una participación que representaba el 10% de la empresa. El mercado decía que estábamos locos. La inflación estaba descontrolada. Las tasas de interés subían. Nadie quería acciones. Pero nosotros vimos algo diferente. Vimos un negocio que podía subir precios cada año porque tenía monopolio local en noticias. Vimos flujo de caja real. Vimos poder de fijación de precios. Mantuvimos esa inversión durante décadas. Washington Post nos pagó dividendos crecientes cada año. Y cuando finalmente se fusionó con Graham Holdings, nuestra participación valía más de $1,000 millones. 11 millones se convirtieron en 1,000 millones. Multiplicamos por 90. Durante el mismo periodo en que la plata perdió 90% de su valor real, nosotros multiplicamos por 90 un negocio productivo. Esa es la diferencia entre especular en metales y poseer empresas. Pero aquí viene la parte que los vendedores de plata nunca mencionan. La plata tiene costo de almacenamiento. Si compras plata física, necesitas guardarla en algún lugar seguro. Una caja fuerte bancaria en 2025 cuesta entre $100 y $300 al año dependiendo del tamaño. Si tienes $50,000 en plata física, estás pagando aproximadamente $200 anuales. Eso es 0,4% de tu inversión que desaparece cada año. En 30 años, pagaste $6,000 en almacenamiento más el costo de oportunidad de esos $6,000 que pudieron invertirse. Si esos $6,000 hubieran crecido al 11,2% anual, serían $162,000. Entonces, el costo real del almacenamiento no es 6,000, es 162,000. Eso reduce tu retorno efectivo de 7,3% a 6,4% anual. Y ni siquiera estamos contando el spread entre compra y venta, que en metales físicos puede ser entre 3 y 8% dependiendo del vendedor. En 2011, cuando la plata tocó su máximo histórico de $48.70, vi algo fascinante. Gente común haciendo fila en casas de empeño para vender joyas de plata heredadas. Cubiertos que habían estado en familias por 3 generaciones, siendo fundidos por $30 la onza. Y al mismo tiempo, especuladores comprando lingotes nuevos a $48 más, un spread de 6%, pagando efectivamente $51 por onza. En el mismo día, en la misma ciudad, plata física cambiando de manos a $30 y a 51. La diferencia de $21 era puro comportamiento humano. Los vendedores tenían miedo de perder la oportunidad de vender alto. Los compradores tenían miedo de perder la oportunidad de comprar antes de que subiera a 100. Ambos grupos estaban siendo controlados por emociones opuestas. Y cuando las emociones controlan decisiones financieras en activos volátiles, el resultado es siempre el mismo: transferencia de riqueza de los emocionales hacia los pacientes. Warren tiene una regla simple que aplica a todo activo sin flujo de caja. Si no puedes valorarlo, no lo compres. Una acción puedes valorarla. Tomas sus ganancias futuras proyectadas, las descontás a una tasa razonable y obtienes un rango de valor intrínseco. Puedes estar equivocado en tus proyecciones, pero al menos tienes un método. Con la plata no hay método. El valor de la plata es lo que alguien más esté dispuesto a pagar mañana. Eso es especulación pura. Y especular no es pecado, pero requiere humildad brutal sobre tus limitaciones. Requiere aceptar que estás jugando un juego de suma cero donde tu ganancia es la pérdida de otro. Requiere mantener posiciones pequeñas porque sabes que vas a equivocarte seguido. La mayoría de los especuladores en plata no tienen esa humildad.
Creen que han descubierto un secreto que el mercado no ve. Y entonces apuestan grande. Y entonces pierden. Te voy a hacer una pregunta incómoda. Si la plata ha subido desde $5 en 1999 hasta $28 hoy, multiplicando por 5,4 en 26 años, lo cual es un retorno anual de 6,8%. Y si durante ese mismo periodo el Standard & Poor's multiplicó por 6,3 con dividendos incluidos, lo cual es un retorno de 7,4%. ¿Por qué hay tanta gente obsesionada con metales? ¿Por qué los vendedores de plata tienen audiencias masivas mientras que los vendedores de fondos indexados son aburridos? La respuesta está en la psicología, no en los números. La narrativa de los metales es emocionante. Colapso monetario, gobiernos corruptos. El sistema financiero es una mentira. Solo los metales son reales. Esa narrativa vende porque apela al miedo y a la rebeldía. La narrativa de los fondos indexados es aburrida. Compra empresas productivas, mantén durante décadas, reinvierte dividendos. Ignora volatilidad. Esa narrativa no vende porque requiere paciencia y confianza en el sistema, y la mayoría prefiere emoción sobre aburrimiento, incluso si el aburrimiento paga mejor. En 1987, el lunes 19 de octubre, el mercado de valores americano cayó 22,6% en un solo día. Fue el peor crash en porcentaje de la historia moderna. Durante ese día, mucha gente corrió a comprar oro y plata como refugio. El oro subió un poco, la plata casi no se movió, y 3 años después, quienes compraron acciones del Standard & Poor's, el 19 de octubre a precios de pánico, habían duplicado su dinero. Quienes compraron plata ese día pensando que era el fin del sistema, vieron su metal quedarse plano durante años. El colapso que esperaban nunca llegó, el sistema se recuperó, y ellos se quedaron esperando con un activo muerto que no producía nada, mientras el resto del mundo se enriquecía con empresas que sí producían. Pero hay un caso específico donde la plata tiene sentido táctico, y es importante ser honesto sobre eso. Si vives en un país con alta probabilidad de controles de capital, confiscación bancaria o hiperinflación descontrolada, tener entre 3 y 5% de tu patrimonio en metales físicos guardados fuera del sistema bancario puede ser la diferencia entre sobrevivir y quebrar. Argentina en 2001, Venezuela en 2018, Líbano en 2020. En esos escenarios extremos, la plata física te permite acceder a valor cuando los bancos cierran, cuando las tarjetas no funcionan, cuando el efectivo local no vale nada. Pero incluso en esos casos, la plata no te hace rico. Solo te ayuda a no perder todo. Es la diferencia entre pobreza total y pobreza parcial. Y esa diferencia, en el momento crítico, puede salvarte la vida. Pero no confundas supervivencia con prosperidad. El problema fundamental con la plata como camino hacia la riqueza es que no compone. Los intereses compuestos, la fuerza más poderosa en finanzas, requieren reinversión de ganancias. Una empresa que gana 100 millones puede reinvertir 50 millones en crecer el negocio. Al año siguiente gana 120 millones. Reinvierte 60. El año siguiente gana 144. Eso es composición. Tu capital se reinvierte automáticamente en generar más capital. La plata no hace eso. Si tienes 100 onzas de plata hoy, en 30 años tendrás 100 onzas. La única forma de que crezca es que el precio suba, y el precio solo sube si alguien más está dispuesto a pagar más. No hay motor interno de crecimiento, no hay reinversión, no hay composición. Por eso, en horizontes largos, los activos que componen siempre destruyen a los activos que solo aprecian. Hay un cálculo brutal que hice en 2015 y que todavía me parece revelador. Tomé el precio de la plata en 1980, ajusté por inflación hasta 2015 y comparé con el precio real de mercado. En 1980, la plata tocó $50 la onza.
Ajustado por inflación a dólares de 2015, esos $50 equivalían a $148. Pero el precio real de la plata en 2015 era $15.70. Eso significa que quien compró en 1980 y mantuvo 35 años perdió 89% de su poder adquisitivo real. Durante ese mismo periodo, el Standard & Poor's multiplicó por 26 en términos reales. La diferencia no es pequeña, es la diferencia entre retirarte cómodo y trabajar hasta morir. La tentación de la plata viene de un lugar psicológico profundo que tiene que ver con control. Cuando tienes plata física en tu mano, sientes que controlas algo real. No es un número en una pantalla, no es una promesa de un banco, no es una abstracción contable. Es un objeto tangible que puedes tocar, que tiene peso, que brilla. Esa sensación de control es poderosa, pero es ilusoria. No controlas el precio futuro de ese metal, no controlas la demanda industrial, no controlas qué van a hacer China con sus reservas, no controlas si la tecnología va a encontrar un sustituto más barato para aplicaciones eléctricas. Lo único que controlas es tu capacidad de vender. Y la mayoría vende en el momento equivocado porque la volatilidad los rompe psicológicamente antes de que el tiempo pueda trabajar a su favor. Warren me contó una historia en 2003 que ilustra perfectamente el problema de los activos improductivos. Dijo, imagina que todos los dólares del mundo desaparecen mañana. Todas las divisas se evaporan. Lo único que queda son activos físicos: tierra, edificios, fábricas, máquinas, metales preciosos. Si tú tienes 1000 hectáreas de tierra cultivable, esa tierra va a seguir produciendo trigo. Ese trigo alimenta gente. Esa gente paga. Tu tierra genera valor continuo. Si tú tienes una fábrica, esa fábrica produce bienes. Esos bienes se intercambian. Tu fábrica genera valor continuo. Si tú tienes 1000 onzas de plata, esa plata está ahí. Brilla, pesa, pero no produce nada. No genera trigo, no fabrica bienes. Solo espera a que alguien te la cambie por algo productivo. En un mundo sin dinero, los activos productivos dominan todo. En un mundo con dinero, los activos productivos siguen dominando, pero la ilusión del precio oculta esa realidad. Déjame darte un número específico que nadie habla. El costo de producción marginal de la plata en 2024 está entre 12 y 16 dólares por onza, dependiendo de la mina y la región. Eso significa que cuando el precio cae por debajo de 16 dólares, muchas minas cierran porque no es rentable extraer. Eso reduce oferta. La oferta reducida eventualmente sube el precio. Cuando el precio sube por encima de 25 dólares, nuevas minas abren porque ahora sí es rentable. Eso aumenta oferta. La oferta aumentada eventualmente baja el precio. Ese ciclo ha funcionado así durante décadas. Es un piso y un techo natural. Por eso la plata tiende a oscilar entre 15 y 30 dólares la mayor parte del tiempo. Los picos a 50, como en 1980 y 2011, son anomalías especulativas. Los pisos a 5, como en 1999, son anomalías de demanda industrial baja, pero la banda natural está entre 15 y 30. Si entiendes eso, puedes especular inteligentemente. Compras cerca de 15, vendes cerca de 30, pero requiere paciencia de años y disciplina para vender cuando todos compran. En 2007, Berkshire tenía 44,000 millones de dólares en efectivo. El mercado subía. Todo el mundo compraba. Nos llamaron cobardes, anticuados, irrelevantes. Nos preguntaron por qué no comprábamos oro o plata si teníamos tanto efectivo y el dólar se debilitaba. La respuesta era simple. No vimos negocios productivos a precios razonables y preferimos esperar con efectivo que comprar refugios improductivos. Un año después, en 2008, el mercado colapsó. Y esos 44,000 millones nos permitieron comprar participaciones en Goldman Sachs, General Electric, Bank of America,
a precios absurdos. Compramos empresas que producían valor real, que generaban flujo de caja, que pagaban dividendos, a valoraciones que no volveremos a ver en nuestras vidas. Quien compró plata en 2007 vio su inversión caer junto con todo lo demás en 2008 y luego recuperarse lentamente. Nosotros compramos máquinas de hacer dinero en descuento del 60% y las mantuvimos mientras seguían fabricando dinero año tras año. La forma mental más peligrosa que destruye especuladores de plata es la falacia del costo hundido emocional. Compran a $30, el precio cae a 20. En lugar de vender y aceptar la pérdida, doblan la apuesta, compran más. Ahora su precio promedio es 25. Sienten que están arreglando el error, pero lo que realmente están haciendo es aumentar su exposición a un activo que ya demostró ir en contra de su tesis. El precio baja a 15. Vuelven a comprar más. Ahora tienen 3 veces su inversión original metida en plata y su precio promedio es 22. Necesitan que el precio suba 46% solo para recuperar el capital inicial. Mientras tanto, el costo de oportunidad de ese capital inmovilizado durante años es devastador. Si hubieran vendido la primera pérdida a 20, aceptado el daño de 33% y reinvertido lo que quedaba en un fondo indexado, habrían recuperado todo en menos tiempo y terminado con más capital. Te voy a mostrar el cálculo exacto de ese costo de oportunidad, porque es donde la pobreza realmente se materializa. Inviertes $10,000 en plata a $30 la onza. El precio cae a 15. Pierdes 5,000. Te quedan 5,000. Opción 1. Vendes. Tomas esos 5,000. Los inviertes en el Standard & Poor's. En 15 años, con 11,2% anual, esos 5,000 se convierten en 28,700. Opción 2. Mantienes la plata esperando recuperación. La plata eventualmente vuelve a $30, pero toma 12 años. Recuperas tus 10,000 originales. Ganancia cero. Pero durante esos 12 años, perdiste la oportunidad de convertir 5,000 en 24,400. Ese es el costo de la esperanza. $18,700 que nunca llegaron a existir porque preferiste esperar recuperación en lugar de aceptar pérdida y reasignar capital productivamente. Esa diferencia es 2 años de salario para un trabajador promedio. 2 años de tu vida laboral evaporados por ego. En 1991, Warren escribió algo en su carta anual a accionistas que aplica perfectamente a los metales preciosos. Dijo que hay 3 categorías de inversiones. Primera categoría: activos denominados en moneda como bonos o depósitos bancarios. Segunda categoría: activos que nunca producen nada, pero que compras esperando que alguien más pague más, como oro o coleccionables. Tercera categoría: activos productivos como negocios, tierra cultivable o inmuebles que generan output. Warren siempre prefiere la tercera categoría, yo también. Los activos de la segunda categoría dependen enteramente del humor del próximo comprador, y el humor es el activo más volátil que existe. Los activos de la tercera categoría dependen de su capacidad de producir valor real independientemente del humor de nadie. Esa diferencia determina quién se enriquece y quién se empobrece en horizontes largos. Ahora, vuelvo a la pregunta original que disparó todo esto. ¿Invertir en plata es un camino hacia la pobreza? La respuesta correcta es: depende de la dosis, del momento y de qué más estás haciendo con el resto de tu capital. Si pones 5% de tu patrimonio en plata física como seguro táctico contra colapso monetario y el 95% restante está en negocios productivos, fondos indexados o activos que generan flujo de caja, la plata no te va a empobrecer. Va a costarte aproximadamente 0,2 puntos porcentuales de retorno anual en tu portafolio total. Eso es el precio del seguro. Razonable. Pero si pones 60% en plata porque crees que es inversión, porque crees que te va a hacer rico,
y solo 40% en activos productivos, entonces sí. Es un camino casi garantizado hacia el empobrecimiento relativo. No vas a quebrar, pero en 30 años vas a tener una fracción de lo que pudiste haber tenido. Y esa fracción ausente se llama pobreza de oportunidad. El gran error de los apocalípticos de metales es que tienen razón en el diagnóstico, pero equivocan la solución. Tienen razón en que los gobiernos imprimen dinero irresponsablemente. Tienen razón en que la inflación destruye poder adquisitivo. Tienen razón en que los sistemas financieros tienen fragilidad estructural. Pero la solución no es refugiarse en activos muertos. La solución es poseer empresas que tienen poder de fijación de precios. Si una empresa puede subir sus precios al ritmo de la inflación sin perder clientes, esa empresa te protege mejor que cualquier metal. Coca-Cola sube el precio de sus bebidas cada año desde hace 100 años. See's Candies sube precios cada Navidad. Berkshire Hathaway Energy cobra tarifas reguladas que se ajustan por inflación. Esos negocios son refugio antiinflacionario productivo, generan flujo de caja real que crece con la inflación. La plata no genera nada, solo espera pasivamente que su precio suba. Hay una trampa psicológica específica que destruye especuladores de metales y que tiene que ver con confirmación selectiva de información. Cuando compras plata, comienzas a consumir contenido que confirma tu decisión. Lees blogs que predicen colapso monetario. Ves videos que muestran gráficos de deuda gubernamental exponencial. Sigues analistas que repiten que el oro y la plata van a explotar. Tu algoritmo de redes sociales te muestra más de lo mismo porque detecta tu interés. Y eventualmente vives en una burbuja informativa donde todo confirma que tuviste razón en comprar. Ignoras evidencia contraria. Ignoras que el Standard & Poor's sigue subiendo. Ignoras que las empresas tecnológicas siguen creciendo. Ignoras que la mayoría de la gente que compra metales pierde contra índices. Tu cerebro filtra todo eso porque aceptar que te equivocaste duele. Y mientras estás atrapado en esa burbuja confirmadora, tu capital se estanca durante años. En 2023, después de un periodo donde la plata había estado relativamente plana por casi una década, vi a un hombre vender toda su posición en metales. Había comprado en 2011 cerca del pico. Mantuvo 12 años. Vendió con pérdida después de ajustar por inflación. Me dijo que estaba cansado de esperar, que había desperdiciado su mejor década de acumulación de capital, que si hubiera puesto ese mismo dinero en un fondo indexado en 2011, habría triplicado su capital. Tenía razón. El Standard & Poor's, desde 2011 hasta 2023, multiplicó por 3,4 con dividendos. Su plata apenas se movió, pero lo más triste no fue la pérdida financiera. Fue que pasó 12 años de su vida preocupado por un activo improductivo en lugar de enfocarse en aumentar su capacidad de generar ingreso, en desarrollar habilidades, en construir negocios. El costo de oportunidad no fue solo el dinero, fue el tiempo, y el tiempo nunca vuelve. Warren me enseñó que el mejor momento para vender un activo improductivo es inmediatamente después de darte cuenta de que cometiste un error. No esperas recuperación, no esperas volver a cero. Vendes, aceptas la pérdida, aprendes la lección y reasignas el capital hacia algo productivo. Esa disciplina separa a los inversores exitosos de los que mueren esperando. Los que mueren esperando siempre tienen una historia similar. Compraron algo que no entendían completamente. El precio bajó. En lugar de aceptar el error, doblan la apuesta con narrativas justificadoras. Eventualmente, después de años de estancamiento, venden derrotados cerca del fondo. Y luego, ven cómo ese activo finalmente sube cuando ya no tienen exposición. Esa secuencia de dolor es tan común en metales preciosos que tiene nombre en psicología financiera. Se llama ciclo de capitulación.
Ahora te voy a dar la síntesis brutal de todo esto en forma de regla simple. Si vas a comprar plata, que sea por una sola razón: seguro de catástrofe, no inversión, no especulación, no camino hacia la riqueza, seguro. Y como todo seguro, debe ser pequeño, entre 2 y 5% de tu patrimonio total, guardado físicamente fuera del sistema bancario, nunca vendido a menos que el escenario catastrófico ocurra. Y el 95% restante debe estar construyendo riqueza real en activos productivos. Si sigues esa regla, la plata nunca te va a empobrecer. Va a costarte un poco de retorno, sí, pero te va a dar paz mental. Y esa paz mental puede valer algo si te ayuda a dormir mejor y evita que vendas tus activos productivos en pánico durante crisis. Pero si rompes esa regla, si subes el porcentaje, si empiezas a creer que es inversión, entonces vas a desperdiciar años de tu vida financiera esperando un metal brillante que no produce nada mientras el resto del mundo compone riqueza a tu alrededor. La pregunta correcta nunca fue si la plata empobrece. La pregunta correcta es: ¿qué estás dispuesto a sacrificar por sentir que controlas algo tangible? Porque eso es lo que realmente compras cuando compras plata. No estás comprando retorno futuro. Estás comprando la sensación de control. Y si esa sensación vale para ti el costo de 3 puntos porcentuales de retorno anual durante 30 años, entonces cómprala. Pero que sea consciente, que sea pequeña, y que nunca confunda seguridad psicológica con riqueza financiera. Son dos cosas completamente diferentes. En 1998 conocí a un dentista de Nebraska que había heredado $40,000 de su padre. Me preguntó qué hacer. Le dije que pusiera 36,000 en el Standard & Poor's y 4,000 en lo que quisiera para experimentar. Él eligió plata. Compró a $4.90 la onza. En 2011, cuando la plata tocó $48, sus 4,000 se habían convertido en 39,200. Multiplicó por 9,8. Vino a verme emocionado. Me dijo que yo estaba equivocado, que la plata sí enriquecía. Le pregunté si había vendido. Me dijo que no, que esperaba que llegara a $100 porque todos los expertos lo decían. Le dije que vendiera la mitad. Se negó. 2 años después, en 2013, la plata cotizaba a $19. Sus 39,000 se habían convertido en 15,500. Vino a verme otra vez. Esta vez no estaba emocionado, estaba destruido. Le volví a preguntar qué había hecho con los 36,000 del Standard & Poor's. Me dijo que nunca los tocó. Esos 36,000 durante el mismo periodo de 1998 a 2013 se habían convertido en 123,400 con dividendos reinvertidos. Multiplicó por 3,4. Ganó $87,400 sin hacer nada. Y perdió incontables horas de sueño obsesionándose con el precio de un metal que subió brutal, que luego colapsó brutal, y que al final le dejó con menos de lo que invirtió ajustado por inflación. Esa historia ilustra algo que los números abstractos no capturan: el costo emocional de mantener activos volátiles. Cada vez que el precio de la plata caía 5% en un día, ese dentista perdía concentración en su trabajo. Cada vez que subía 7%, se distraía calculando ganancias futuras. Su energía mental, que debería estar enfocada en mejorar su práctica dental, en atender mejor a sus pacientes, en generar más ingreso real, estaba secuestrada por la volatilidad de un metal que representaba menos del 3% de su patrimonio. Eso es lo que nunca se contabiliza en los estudios de retorno: el costo de atención, y la atención es el recurso más escaso que tienes. La industria de la plata mueve aproximadamente 1,000 millones de onzas al año entre minería, reciclaje y demanda. De esas 1,000 millones de onzas, cerca de 500 millones van a aplicaciones industriales, electrónica, paneles solares, espejos, contactos eléctricos. Otras 200 millones van a joyería y platería, y las 300 millones restantes van a inversión y especulación. Eso significa
que 30% de toda la plata transada cada año está siendo comprada por gente que no la va a usar para nada productivo, solo la va a guardar esperando que suba. Compara eso con las acciones. Cuando alguien compra acciones de Apple, está comprando una fracción de una empresa que fabrica productos, genera ingresos, emplea gente, paga impuestos. Incluso si el comprador es especulador de corto plazo, la empresa sigue produciendo independientemente. Con la plata, 30% de la demanda anual es especulación pura. Eso crea volatilidad estructural, porque esos 300 millones de onzas pueden convertirse en oferta instantánea si el precio cae y los especuladores entran en pánico. En 2020, durante el pánico inicial de la pandemia, el oro subió porque la gente buscaba refugio. La plata cayó 17% en marzo. ¿Por qué? Porque la demanda industrial colapsó. Las fábricas cerraron, los paneles solares dejaron de producirse temporalmente. La electrónica se detuvo. Y ese componente industrial de la demanda, que representa 50% del total, desapareció de golpe. El oro no tiene ese problema. El oro es refugio puro. Casi no tiene demanda industrial. Entonces, cuando la economía se detiene, el oro mantiene su narrativa de refugio. Pero la plata está atrapada entre dos mundos. Es parcialmente refugio, parcialmente commodity industrial. Y esa dualidad la hace más volátil que ambos. Cae más que el oro cuando la economía colapsa. Y sube más que el oro cuando la economía se recupera. Pero vivir esa montaña rusa requiere estómago de hierro que el 97% de los humanos no tiene. Hay un fenómeno documentado en mercados de metales que se llama backwardation. Ocurre cuando el precio futuro de la plata cotiza por debajo del precio spot actual. En teoría, eso no debería pasar. El precio futuro debería incluir costo de almacenamiento más interés del capital inmovilizado. Pero en momentos de pánico extremo, la demanda por metal físico inmediato supera la demanda por contratos futuros. Y entonces, los futuros cotizan con descuento. Eso pasó en marzo de 2020. Los futuros de plata para entrega en septiembre cotizaban a $11 con 50 centavos. El spot cotizaba a $12 con 20. La diferencia de 70 centavos era puro pánico. La gente quería el metal ahora, no en 6 meses, porque en 6 meses tal vez el sistema financiero habría colapsado y los contratos no valdrían nada. Esa es la mentalidad del comprador de metales en crisis. Y esa mentalidad crea distorsiones de precio brutales que los especuladores experimentados explotan. Pero el especulador promedio entra justo en el momento equivocado. Compra cuando el pánico ya pasó y los precios ya subieron. Y vende cuando el pánico vuelve y los precios colapsan. Warren me mostró un cálculo en 2009 que cambió mi forma de pensar sobre activos refugio. Dijo: imagina que tienes $10,000 y 2 opciones. Opción A: compras plata física, la guardas en una caja fuerte. En 30 años, si la plata mantiene su retorno histórico de 7% anual, terminas con $76,123. Opción B: compras acciones de Berkshire Hathaway, las dejas quietas. En 30 años, si Berkshire mantiene su retorno histórico de 19,8% anual, terminas con $2,200,000. La diferencia entre 76,000 y 2,200,000 es $2,124,000 que nunca llegaron a existir. Y luego me preguntó: ¿cuál es más seguro? La mayoría diría que la plata, porque es física, porque no puede quebrar, porque es real. Pero la verdadera seguridad no es evitar quiebra, es maximizar probabilidad de alcanzar tus objetivos financieros. Y si tu objetivo es retirarte cómodo, tener 2 millones es infinitamente más seguro que tener 76,000. Esa es la trampa del refugio. Te protege de riesgos imaginarios mientras te expone a riesgos reales. En 1946,
Mi padre me dio un consejo que aplico hasta hoy. Me dijo que nunca comprara nada que no pudiera explicarle a un niño de 12 años. Si no puedes explicar por qué un activo tiene valor en términos simples, probablemente no entiendas ese activo. Una acción es fácil de explicar. Es una parte de un negocio. El negocio vende cosas. La gente compra esas cosas. El negocio gana dinero. Tú recibes una parte. Un niño de 12 años entiende eso. La plata es más difícil. No produce nada. No vende nada. No te paga nada. Vale lo que alguien más esté dispuesto a pagar. ¿Por qué estaría dispuesto a pagar más mañana que hoy? Porque espera que otro pague aún más pasado mañana. ¿Y por qué ese otro pagaría más? Porque espera que un cuarto pague más. Es una cadena infinita de expectativas sin fundamento productivo. Un niño de 12 años preguntaría, pero eventualmente alguien tiene que usarla para algo, ¿no? Y tendrías que admitir que sí, que eventualmente la demanda industrial pone un piso, pero entonces estarías admitiendo que el valor real está en el uso industrial, no en el refugio especulativo. Déjame mostrarte el spread real que pagas cuando compras y vendes plata física. En 2025, si compras monedas de plata tipo American Silver Eagle en una tienda física o en línea, pagas aproximadamente el precio spot más $4 por moneda. El spot está a $28. Pagas 32. Cuando vendes esas mismas monedas, te pagan spot menos $2. Te dan 26. Compraste a 32, vendiste a 26. Perdiste $6 por onza. Eso es 18,75% del precio spot. Para recuperar esa pérdida inicial, el precio de la plata necesita subir 23%. Si compras con $10,000, inmediatamente valen $8,400 en el mercado de reventa. Empezaste con pérdida de $1,600. Ahora compara eso con comprar un fondo indexado. El spread es cero. Compras a valor neto de activos. Vendes a valor neto de activos. No hay diferencial. Esa diferencia de $1,600, invertida al 11,2% durante 30 años, se convierte en $43,200. Pagaste $43,000 de costo de oportunidad futuro por el privilegio de tocar metal brillante en lugar de números en pantalla. La otra trampa oculta en metales físicos es el riesgo de autenticidad. Cuando compras plata física, especialmente en cantidades grandes, necesitas verificar pureza. Existen monedas falsas con núcleo de tungsteno, chapado en plata, que pasan pruebas básicas de peso y dimensión. Para estar seguro necesitas pruebas de densidad, pruebas ultrasónicas o análisis de fluorescencia de rayos X. Eso tiene costo. Si compras 100 onzas de plata, deberías pagar aproximadamente $200 para verificación profesional. O asumes el riesgo de tener metal falso. O compras solo de dealers certificados que cobran premium adicional por garantía. Cada capa de seguridad adiciona costo, y esos costos nunca aparecen en los cálculos de retorno que muestran los vendedores de metales. Solo te muestran la curva de precio. No te muestran que entraste con desventaja de 20% antes de que el precio se mueva un centavo. En 2012, Berkshire compró 110 toneladas métricas de tungsteno para una de nuestras subsidiarias industriales. Pagamos aproximadamente $20 por kilogramo. El tungsteno tiene densidad casi idéntica a la plata, 19,3 gramos por centímetro cúbico versus 10,5 de la plata. Es perfecto para falsificar barras grandes donde la diferencia de densidad es difícil de detectar sin equipo especializado. No estoy sugiriendo que exista falsificación masiva. Estoy diciendo que el riesgo existe, y ese riesgo tiene costo, y ese costo reduce tu retorno efectivo. Con acciones no hay ese problema. No puedes falsificar una acción de Coca-Cola. El registro está en una base de datos central. O la tienes o no la tienes. No hay ambigüedad. Ahora voy a darte el argumento más fuerte a favor de tener plata que he escuchado en 60 años
Y es un argumento que respeto, aunque no me convence completamente. El argumento dice así: los bancos centrales del mundo han impreso aproximadamente 22 billones de dólares desde 2008. Eso es, billones con B, 22 millones de millones. Esa cantidad de dinero nuevo eventualmente tiene que devaluar las monedas existentes. No hay forma de que el dólar, el euro, el yen mantengan poder adquisitivo cuando la oferta monetaria se multiplica por 4 en 15 años. Eventualmente va a haber un ajuste. Puede ser inflación gradual, puede ser hiperinflación abrupta, puede ser un reseteo monetario, pero algo va a pasar. Y cuando eso pase, tener un porcentaje pequeño de tu patrimonio en metales físicos fuera del sistema bancario puede ser la diferencia entre mantener algún poder adquisitivo y perder todo. Ese argumento tiene lógica, tiene bases históricas. Weimar, Zimbabue, Venezuela, Argentina, múltiples veces. El problema con ese argumento es el timing. ¿Cuándo va a pasar ese ajuste? ¿En 5 años? ¿En 20? ¿En 50? Si pasa en 5 años, tuviste razón y la plata te salvó. Si pasa en 50 años, desperdiciaste 45 años de retorno compuesto esperando un evento que llegó cuando ya estabas muerto. Warren me preguntó una vez cuál era la diferencia entre un inversor inteligente y un especulador inteligente. Le dije que el inversor inteligente asume que no sabe cuándo van a pasar los eventos. Entonces construye portafolios que funcionan en múltiples escenarios. El especulador inteligente hace apuestas sobre timing específico, y el timing es lo más difícil de acertar en finanzas. Puedes tener razón sobre la dirección y estar completamente equivocado sobre el momento, y estar equivocado sobre el momento te puede quebrar incluso si eventualmente tuviste razón sobre la dirección. Los que compraron plata en 1980 tenían razón sobre inflación. Tenían razón sobre impresión monetaria. Tenían razón sobre devaluación de divisas, pero estaban equivocados sobre el timing. Y ese error les costó 30 años de retorno perdido. En 2023, el precio promedio de la plata fue $23.25 la onza. La demanda industrial ese año fue 512 millones de onzas. La oferta de minería nueva fue 828 millones. El reciclaje agregó 162 millones. Oferta total, 990 millones de onzas. Demanda total, incluyendo inversión, 1.040 millones. Déficit de 50 millones de onzas. Ese déficit debería haber empujado el precio hacia arriba, pero el precio bajó de $24 en enero a 23 en diciembre. ¿Por qué? Porque los especuladores vendieron más de lo que los industriales compraron. Las reservas existentes en bóvedas de fondos cotizados redujeron posiciones. Esas ventas especulativas superaron el déficit de producción. Eso te dice algo fundamental sobre metales preciosos. El inventario especulativo existente es tan grande que puede inundar el mercado en cualquier momento, no importa cuál sea el déficit de producción nueva. Si los especuladores deciden vender, el precio cae. Y los especuladores deciden vender cuando el momentum cambia, cuando las tasas de interés suben, cuando el dólar se fortalece. Factores completamente desconectados de la oferta y demanda física real. Compara eso con lo que pasa en negocios productivos. Berkshire es dueña de BNSF, una compañía ferroviaria. En 2023, BNSF transportó aproximadamente 5 millones de contenedores y vagones de carga. Ganó cerca de $5,000 millones en utilidades operativas. Pagó a Berkshire aproximadamente 3.500 millones en dividendos después de reinvertir en mantenimiento y expansión. Esos 3.500 millones son flujo de caja real que entró a nuestra cuenta bancaria. No dependen de si alguien más está dispuesto a pagar más por nuestras acciones. No dependen de sentiment. No dependen de momentum. Dependen de que la gente necesite mover cosas de un lugar a otro. Y la gente va a seguir necesitando mover cosas mientras exista economía. Esa es la diferencia entre poseer producción y poseer metal muerto.
La producción paga. El metal espera. En 1982, cuando la plata había colapsado desde $50 a $8, un grupo de inversores demandó a los hermanos Hunt, alegando manipulación de mercado. Ganaron. Los Hunt tuvieron que pagar daños, quebraron, pero nadie recuperó las pérdidas reales. El dinero que se evaporó en el crash nunca volvió. Desapareció en el agregado. Fue transferido de compradores tardíos a vendedores tempranos. Esa es la naturaleza de juegos de suma cero. Alguien gana exactamente lo que otro pierde. En negocios productivos no es suma cero. Apple puede crear valor. Sus accionistas ganan, sus empleados ganan, sus clientes ganan porque reciben productos útiles, sus proveedores ganan porque venden componentes. Hay creación de valor real en el sistema. Con la plata, cada dólar que alguien gana vendiendo es un dólar que otro pierde comprando. No se crea nada nuevo, solo se redistribuye. El error más común que veo en compradores de plata es extrapolar tendencias de corto plazo a perpetuidad. La plata sube 30% en 6 meses. El comprador proyecta eso hacia adelante. Piensa, si sigue así, en 5 años voy a multiplicar por 10. Pero las tendencias nunca continúan linealmente. Los mercados son cíclicos. Lo que sube rápido cae rápido. Lo que cae rápido rebota rápido. Pero el promedio de largo plazo es mucho más bajo que las fantasías de la tendencia alcista. Entre 2001 y 2011, la plata subió desde $4 hasta 48. Eso es 1000% en 10 años. Alguien que compró en 2005 a $7 y vendió en 2011 a 48, multiplicó por 6,8, retorno anual de 37%, espectacular. Pero esa misma persona, si compró en 2011 y mantuvo hasta 2025, vio su plata bajar de 48 a 28. Perdió 41% en 14 años, retorno anual de menos 3,5%. La diferencia entre esos dos periodos es timing puro. Y el timing es imposible de predecir consistentemente. Ahora déjame darte un número que casi nadie calcula. El retorno real ajustado por inflación de la plata desde que Nixon cerró la ventana del oro en 1971, desde 1971 hasta 2025, 54 años completos, la plata ha tenido un retorno nominal de aproximadamente 6,5% anual. Suena decente, pero la inflación promedio en Estados Unidos durante ese periodo fue 3,8% anual. El retorno real es 6,5 menos 3,8, 2,7% anual en términos reales. Eso significa que $10,000 en 1971 se convirtieron en 41,000 en términos de poder adquisitivo real de 2025. Multiplicaste por 4,1 en 54 años. Durante ese mismo periodo, el Standard & Poor's, con dividendos reinvertidos, dio retorno real de aproximadamente 7,8% anual. 10,000 se convirtieron en 480,000 en términos reales. La diferencia es $439,000 de poder adquisitivo que se evaporaron por elegir refugio sobre producción. La tentación es siempre la misma. Cuando el mercado de valores cae 20%, cuando hay pánico, cuando las noticias son apocalípticas, la plata parece segura, parece sólida, parece real. Pero históricamente, en crashes mayores, la plata cae junto con todo lo demás. En 2008, el Standard & Poor's cayó 37%. La plata cayó 24%. No fue refugio, fue correlacionada. En marzo de 2020, el Standard & Poor's cayó 34% en un mes. La plata cayó 17%. Otra vez, no fue refugio. El único metal que realmente funcionó como refugio puro fue el oro. Y hasta el oro tuvo días de caída brutal durante liquidaciones forzadas. La idea de que los metales preciosos te protegen en crashes es mitad verdad,
te protegen después de que el pánico pasa. Pero durante el pánico, todo cae junto. Y si necesitas liquidez durante el pánico, te quedas sin opciones. Warren me enseñó algo en 1974 que nunca olvidé. Me dijo que la mejor protección contra crashes no es tener refugios, es tener efectivo para comprar cuando otros venden. En 1974, durante el crash petrolero, teníamos efectivo. Compramos acciones de Washington Post, compramos bonos municipales con descuento masivo, compramos participaciones en negocios familiares que necesitaban liquidez. No compramos refugio, compramos activos productivos baratos, y esos activos nos pagaron durante las siguientes 5 décadas. El efectivo es el refugio definitivo porque te da opcionalidad. Puedes comprar lo que colapse más. Con plata solo tienes plata. No puedes hacer nada excepto esperar que alguien más la quiera. En 2016, un estudio académico de la Universidad de California analizó el comportamiento de retorno de diferentes clases de activos durante 100 años, desde 1915 hasta 2015. Incluyeron acciones, bonos, bienes raíces, oro, plata, commodities agrícolas. El resultado fue consistente con todo lo que he observado. Las acciones dieron el retorno más alto, 10,2% anual real. Los bonos dieron 5,1% real. Los bienes raíces dieron 6,3% real. El oro dio 1,8% real. La plata dio 2,1% real. Apenas superó al oro, pero ambos perdieron brutalmente contra activos productivos. La conclusión del estudio fue simple. Los activos que producen flujo de caja dominan los activos que solo mantienen valor, y la dominación no es pequeña, es exponencial en horizontes largos. Ahora voy a darte el caso específico donde la plata hace sentido genuino, fuera de especulación. Si vives en Argentina, Venezuela, Líbano, Turquía o cualquier país con historial reciente de controles de capital o confiscación bancaria, tener entre 3 y 8% de tu patrimonio en metales físicos guardados en lugar seguro fuera del banco puede salvarte. No te va a hacer rico. Pero cuando el banco cierre, cuando las tarjetas no funcionen, cuando el efectivo local no valga nada, esa plata física te da poder de intercambio inmediato. Puedes venderla en el mercado negro, puedes cambiarla por dólares físicos, puedes intercambiarla por comida. En esos escenarios, la plata no es inversión, es herramienta de supervivencia, y esa herramienta tiene valor real. Pero es importante entender que estás pagando prima de seguro. Estás sacrificando retorno compuesto a cambio de protección contra catástrofe. Si la catástrofe no llega, pagaste el seguro innecesariamente. Si llega, el seguro te salvó. Es decisión racional en contextos específicos, pero no es universal. En Brasil, en 2015, durante la crisis económica, un cliente me preguntó si debía comprar plata. Le pregunté cuánto ganaba, cuánto ahorraba, cuánto tenía. Me dijo que ganaba 7,000 reales mensuales, ahorraba 1,500, tenía ahorrado 48,000 reales. Le dije que pusiera 45,000 en un fondo indexado de acciones brasileñas o globales, y 3,000 en plata física si eso lo hacía dormir mejor. 3,000 reales era 6,25% de su capital. Seguro razonable, pero la mayoría no hace eso. La mayoría pone todo o nada, todo en plata porque un gurú dijo que el sistema va a colapsar, o nada porque otro gurú dijo que los metales son estafa. Ambos extremos son errores. La respuesta correcta casi siempre está en el medio. Pequeña posición táctica que no arruina tu retorno, pero te da paz mental. Te voy a contar la última historia brutal sobre plata que vi personalmente. En 2018, un ingeniero de software de 42 años vendió todas sus acciones de tecnología. Tenía $300,000 acumulados. Vendió todo. Compró plata física.
pagó $16 la onza. Compró aproximadamente 18.750 onzas. Las guardó en una bóveda privada que le costaba $1,000 al año. Su tesis era simple: la deuda gubernamental americana era insostenible. El dólar iba a colapsar. La plata iba a explotar. En 2025, 7 años después, esa plata vale aproximadamente $525,000 al precio actual de $28. Ganó $225,000, retorno de 75% en 7 años. ¿Suena bien? Pero si hubiera mantenido sus acciones de tecnología, específicamente si tenía un portafolio típico de ingeniero, con Amazon, Microsoft, Nvidia, Apple, ese portafolio habría crecido de 300,000 a aproximadamente 1,200,000. Ganó 225,000. Dejó de ganar 900,000. El costo de su tesis apocalíptica fue $675,000. Eso equivale a 11 años de su salario completo trabajando 60 horas semanales. 11 años de vida laboral evaporados esperando un colapso que no llegó. Y ahora estamos en 2026. El dólar no colapsó. El sistema financiero sigue funcionando. La deuda sigue creciendo, sí. Pero crecer deuda no significa colapso inmediato. Japón tiene deuda del 250% de su PIB desde hace décadas. No colapsó. Se estancó. Esa es la diferencia. Colapso es evento binario. Estancamiento es proceso gradual. Y en procesos graduales, los activos productivos se adaptan. Las empresas encuentran formas de seguir generando valor, incluso en economías estancadas. Los metales simplemente esperan pasivamente que llegue el evento binario. Y si el evento nunca llega, esperaste toda tu vida por nada. La pregunta final que deberías hacerte no es si la plata va a subir o bajar. La pregunta es: ¿cuánto de tu tiempo mental estás dispuesto a gastar pensando en el precio de un metal que no controlas, que no produce nada y cuyo valor depende enteramente del humor de otros especuladores? Porque ese tiempo mental tiene costo de oportunidad. Cada hora que pasas leyendo análisis técnicos de plata es una hora que no pasaste mejorando tus habilidades, construyendo relaciones, desarrollando negocios o simplemente descansando para ser más productivo al día siguiente. Y ese costo de atención multiplicado por años puede ser más devastador que cualquier pérdida financiera, porque el tiempo nunca vuelve. El dinero puedes recuperarlo, el tiempo no.